Ok. Polvo y miseria. Hoy vamos un versículo en un libro muy controversial. Y también un libro que ha creado los mejores películas de apocalípticos, ¿no? Y que hay muchas metáforas y trae mucho misterio este libro de Apocalipsis. Y aquí estamos en la parte que habla de Babilonia, en 18, y estamos en versículo 4. Así es, Ernie. Gracias a Yeshua aquí estamos y pues por la gracia queremos hablar, y Dios lo permite, de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué significa Babilonia? Bíblicamente hablando, desde luego. Y sobre todo, ¿qué significa salir de Babilonia? Porque esto es lo que se dice en este versículo 4 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y dice así: y escuché otra voz del cielo que decía: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Perfecto. Entonces hay un llamamiento a salir. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es Babilonia? Porque pues podemos hablar y debemos hablar de Babilonia históricamente hablando, para empezar. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué significa? Y pues esto nos remite a Génesis 10 y 11, porque ahí se nos revela que Babilonia fue fundada por un personaje llamado Nimrod, el cual es descendiente de Cam, hijo de Noé. Este Nimrod, que llegó a ser vigoroso cazador y hombre poderoso en la tierra, fundó varias ciudades, pero la más importante fue Babilonia, la cuna de las religiones, del sistema que hoy sigue. Babilonia quiere decir confusión, eso también es importante decir, porque también hay que hablar de eso. Entonces, Babilonia históricamente es esta ciudad fundada por este personaje Nimrod, el cual también fue el constructor o el edificador de la Torre de Babel. La Torre de Babel estaba en Babilonia. Entonces, vamos a hablar de varias significaciones que tiene esta palabra Babilonia, bíblicamente hablando. Primeramente es esta ciudad fundada por este personaje, pero también Babilonia significa y representa el mundo como sistema, o mejor dicho, el sistema que gobierna este mundo, aunque sabemos que este mundo es gobernado en última instancia por el Padre Celestial. Y también hay que hablar de quién fundó Babilonia espiritualmente hablando. Esto nos va a remitir al diablo, a Satanás. Entonces, Babilonia por un lado es el sistema mundano, el sistema del mundo. Por otro lado es Babilonia sinónimo de religión, de religiones, porque de hecho en Babilonia fue la cuna de todas las religiones. Y también pues hay una dimensión de Babilonia como las doctrinas del mundo. Y esto se relaciona con Babilonia como confusión. Y pues y obviamente también está la dimensión de Babilonia como la idolatría, los ídolos. Entonces hay varias... El Torre, ¿no? El Torre de Babel es que cada uno puede llegar a Dios. Así Estamos creando algo para que nosotros llegamos, que hablamos antes, la mentira de Lucifer en el jardín. Así es. Tú puedes ser como Dios. Y ese sistema está basado, creo, en esta creencia. Todas las religiones, tú puedes ser Dios. Así es, la generación de Babel, de la Torre de Babel como la de hoy, no era tanto que quisieran llegar a Dios, sino más bien que querían ser como Dios. Por eso se hicieron esta torre para poder llegar a Dios por medios humanos, por medios propios. Sí, Babilonia también es este ruido de miseria.
Entonces, para mí lo importante de esta cápsula, Ernie, es claro, a manera de intro, pues, qué es Babilonia, qué significa Babilonia, pero el punto central es cómo salir de Babilonia. Babilonia es este mundo, es el sistema, pero también es el pecado, porque hay una Babilonia interna por causa del hombre viejo. O sea, Babilonia está relacionado con el pecado, obviamente. Entonces, para mí lo importante es hablar cómo salir de esta Babilonia, que son las religiones, el sistema mundano, el pecado, las doctrinas del mundo, la idolatría. ¿Cómo salir de ahí? O más bien, ¿por medio de quién? Sería la pregunta. Y la respuesta es obvia, por medio de Yeshua. Babilonia son las religiones. Toda persona que está siguiendo un credo religioso, atrapado en una religión donde hay necesariamente nicolaísmo, balamismo y jezabelismo, está atrapado en Babilonia. Toda persona que está viviendo en pecado está atrapado en Babilonia. Toda persona que está entregada a los ídolos está atrapado en Babilonia. Y toda persona que esté atrapada en este sistema, porque Yeshua también viene a liberarnos del sistema, pues está atrapado en Babilonia. Es decir, llenando el vacío con las cosas que no son de Dios. Y regreso de serpiente. Aquí, uno, nosotros podemos ser Dios. Y dos, haciendo Dios que no es Dios. Como dice que Dios sería enojar, que Dios es celoso, que vendo el Dios verdadero como no es, como básicamente como Satanás, y Satanás como Dios. El base del luciferianismo, a donde qué pasó en el jardín, Lucifer nos liberó y Dios puso Lucifer como malo, o Dios nos liberó en la cruz y Lucifer era el malo, y al final, ¿de quién es el sistema de Babilonia? Lucifer. Así es, y como él se disfraza de ángel de luz, se hace pasar por Dios y aún se va a sentar en el templo que se va a construir haciéndose pasar por Dios en el tiempo de la gran tribulación, él sigue susurrando a las almas que podemos llegar a ser como Dios. Esta es la, digamos, una de las doctrinas pues, más populares en este tiempo. Y esta es una que creo para mucha gente que están ahorita, posiblemente, no voy a decir que consciente que están atrapados, pero vamos a decir cuando sientes que tu espiritualidad, por más que estás con Yeshua, con Jesucristo, en su religión, sus iglesias, y sientes frustrado. Esta me va a ustedes. Esa frustración que conozco bien de querer subir más su espiritualidad, ser más espiritual. Yo sé, como en la parte, la denominación pentecostal, la parte de hablar en lenguas es muy importante. Yo conocí una persona que quería tanto hablar en lenguas para confirmar que el Espíritu Santo estaba en su vida, diciendo sí, esta frustración porque todavía estás luchando contra el pecado, pero más que estás en la gracia y sientes bien y todo esto. Entonces el punto es que estamos entendiendo también que no solo por que no es nuestras obras, ya sabemos que gracias a escrituras que Espíritu Santo puso por Pablo de no son por obras, mas tenemos una confusión de Babilonia llamada la gracia, que Dios haga todo. Es un otro falso Dios que nosotros solamente tenemos que amar, estar creyendo en el nombre de Jesús y todo se va bien, la salvación, todo es otro fácil, lo fácil. Así es, porque Babilonia, a fin de cuentas, es también el no juicio, el no vivir en juicio. Y la gracia es vivir en juicio contra la criatura vieja. Babilonia es el mundo de Satanás. De hecho, él fundó, no directamente, usó a Nimrod para fundar históricamente la ciudad de Babilonia. Ahora, Babilonia es todo este mundo, pero Babilonia es el pecado.
Babilonia es todo tipo de idolatría. Babilonia son las doctrinas del mundo, que son pura confusión. Y Babilonia son las religiones. Obviamente, las religiones en primerísimo lugar, porque estas pretenden acercar a los humanos a Dios, cuando en realidad no pueden acercar a Dios, porque Dios no está en ninguna religión. Dios no es religión. Este es el macroengaño. No estamos hablando de una o dos religiones, estamos hablando de todo tipo de religiones, sectas y creencias, pero repito, de tipo religioso y de tipo secular. Entonces, el punto central es cómo salir de ahí, cómo salir de la confusión, cómo salir de esta Babilonia que hemos puesto en 5 o 6 dimensiones: el mundo, el pecado, las religiones, las doctrinas y la idolatría. Hay un solo camino, siempre volveremos a Juan 14:6. Ahora es importante que las personas sepan que Dios no es religión, por eso somos muy incisivos en esto. No puede ser hallado Dios en una religión, es imposible. Es imposible, Dios no mora en templos de piedra, no hace religiones, todas son del diablo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer primero que estamos en Babilonia, que estamos atrapados, que estamos confundidos. Salir es regresar a Dios. Mas entonces van a decir, en Dios, aquí hablamos de Dios hecho carne. Así es, aquí estamos hablando de Dios hecho carne, de Yeshua, de Jesús, y aunque parezca contradictorio, porque estamos diciendo que Dios no está en las religiones, aquí en Polvo y Miseria hemos dicho que el cristianismo no es de Dios. Ninguna religión es de Dios. El cristianismo es un superbastión del diablo, por medio del cual engaña a millones de seres humanos, haciéndoles creer que conocen a Yeshua, cuando no es el verdadero Yeshua. Para conocer al verdadero Yeshua, las personas tienen que salir de la religión, salir de Babilonia, ir con Yeshua para que sea Él directamente, por el Espíritu Santo, quien les revele verdaderamente su nombre y su obra, y les dé su Espíritu Santo. No hay otra salida. La salida, a fin de cuentas, es la cruz, claro que sí, pero para que no se escandalicen, pues, ¿qué es la cruz? Es el juicio que se le hizo a Babilonia, al príncipe de este mundo, a Satanás. Satanás fundó esta ciudad antigua y es quien gobierna este sistema babilónico. Y cuando en Apocalipsis 18:4, ya previo al fin, se nos dice, salgan de ahí, pues es un llamado a salir afuera, es un llamado a volver a Dios, es un llamado al arrepentimiento, al reconocimiento, a dejar de ser esclavos de este sistema, de las religiones, de las doctrinas, del hombre viejo, del pecado y de todo lo que esto conlleva. Salir de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay que saber dónde estamos. Todo este mundo es Babilonia, este mundo es gobernado por el príncipe de este mundo, pero a su vez el príncipe de este mundo es gobernado por el príncipe de paz, que es Yeshua. No obstante, aquí en este capítulo, en este versículo de Apocalipsis, se nos dice que va a haber un juicio contra esta Babilonia. Mucha gente cree que Babilonia es el Vaticano, nada más. Eso es reducir la revelación que se nos da a una cosa, al Vaticano. No, el Vaticano es una religión más de las muchas religiones, que tiene mucho poder, sí, que podría ser la cabeza también de la Babilonia, digamos, eclesiástica, de las religiones, sí, porque es muy poderosa. Tenemos mucha gente también, puedo ver muchos mensajes apocalípticos, tenemos que salir de Babilonia, y piensan que van a quitarse del sistema, no vamos a trabajar, vamos a ir a una montaña, guardar la comida y quedarnos esperando hasta el final para sobrepasar. Y también cuando estamos con Él sabemos que cada día puede ser el último. Él es el proveedor cada día. El sistema de Babilonia dice tienes que guardar, tener mucho en tus finanzas para el futuro y tener todo cubierta y sí, tenemos que cuidar todo que Él nos da, mas tenemos que dar cuenta que
que Él nos da primeramente es su Espíritu para estar con Él y no estar basando nuestra fe, nuestro vida y nuestra seguridad en la vida y nuestra felicidad y alegría en las cosas que tenemos que llegar del sistema. Es Dios y su perdón y dándonos cada día comida espiritual y ayudándonos a salir del pecado, ¿no? Siempre vamos a tener más. Saliendo es estar entendiendo que estar haciendo juicio nos aleja de que habla en este versículo de las plagas. ¿No? Porque también cuando tú estás en Babilonia, por más que puede ser que estás con Dios en la prosperidad y todo, cuando se quita todo o se pierde porque las cosas complican, también son tipos de plagas que llegan a una familia. Para saber cómo vamos a aguantar es estar caminando cada día con nuestra fe y los pies en la piedra que es Yeshua. Así es, Ernie. Muy buen punto importante. Salir de Babilonia no es irse a la montaña o irse a Georgetown con Jimmy Jones o irse... No. Seguimos estando en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, como estamos viviendo en juicio contra la criatura vieja, por la gracia, los juicios sobre la Babilonia, que es todo este mundo, no llegan a la iglesia. La iglesia está protegida, porque cada miembro de la iglesia está viviendo en juicio. Entonces, si no hacemos juicio a la criatura vieja, la ley de Dios nos juzga. Si hacemos juicio, el juicio que debemos hacer por gracia cada día sobre el babilónico interior, entonces la ley de Dios nos justifica y nos bendice, porque hay bendiciones hacia la obediencia, según Deuteronomio 28. Entonces, seguimos en el mundo, pero no somos del mundo, y Dios nos provee todo, absolutamente todo. Sí, y este juicio nos ponga perfectamente en la gracia. Así es. Ahí nos ve perfectos, más ahorita tenemos que estar día a día, poco a poco, día a día, no alejándonos y estando confortable. Y eso no es que el juicio nos duele. El que duele es reconocer que somos, sí, ese duele más. Ya cuando reconozcamos que somos y qué está dentro de nosotros, qué significa ese Babilonia, cómo vivimos y queremos vivir diferente, no es un peso fuerte, porque la palabra juicio te ponga mucha gente nervioso, que estamos llegando aquí para regresar las antiguas doctrinas de donde nos tenía que tener el movimiento reformado de protestante y todo esto. No, estamos regresando a un juicio verdadero, a donde que nos lleva a una gracia, a donde el amor de Dios es increíble. Así es, en un principio pues la palabra juicio no se entiende, pero por la gracia estamos diariamente explicando en qué consiste este juicio. De hecho es un juicio que hace el Espíritu Santo en nosotros para no ser juzgados y para poder vivir en la verdadera gracia, la cual es poder y pues se refleja en el amor en el que estamos viviendo, el amor de perdón, el amor de servicio. Entonces pues el llamado es básicamente el mismo que hace el versículo 4, salí de ahí, pero ahora ya explicando qué significa Babilonia. Y más importante es entender la dimensión espiritual, que Babilonia está dentro de nosotros. Entonces, si sales de esa Babilonia interior, que es el pecado, viviendo en juicio, y entonces en la verdadera gracia, de hecho ya vivir en juicio es gracia, entonces está saliendo. Ahora, el juicio es con Yeshua en la cruz. Lo hemos dicho, vivir en juicio es vivir crucificados con Yeshua, a la carne, no nos crucificamos nosotros. O sea, yo no crucifico mi alma, crucifico mi hombre viejo. Mi alma por eso ahora vive, porque la parte que es contraria a mi alma y a Dios, que es la criatura vieja, tiene que morir, tiene que ser consumida por el fuego santo. Vivir en la resurrección.
vivir en el poder de la resurrección cada día, en libertad, en esperanza, en poder, en todo el fruto del Espíritu Santo, en pobreza espiritual, sabiendo que hoy podemos irnos del mundo, de este mundo, y pobreza espiritual, quiere decir, no anhelas vida larga. Si conoces a Dios, no anhelas vida larga, no deberías, es mejor vida eterna que vida larga. Y bueno, pues el llamado es también este llamado lo hace Jeremías en el capítulo 51, 45, salí de Babilonia, y también Pablo, salí de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, que significa no vivir en pecado, no objetos inmundos, y os recibiré. Entonces, siempre volvemos a ir al hijo pródigo, ¿no? Este hijo pródigo se fue a la Babilonia, le atrajo, porque Babilonia es muy atractiva, las religiones son atractivas, las doctrinas del mundo son atractivas. Y es muy bueno llenar este vacío sintiendo que por nuestra propia cuenta hacemos cosas. Así es, pero esto es satánico. Es satánico, y pues tenemos que llegar a reconocer que no podemos arreglar nada. Nosotros no podemos nada. Y ya está arreglado en la cruz. Así es, Él ya nos justificó, no tenemos que hacer ni una sola obra, ni media, para justificarnos. Una vez que entendemos por revelación que ya fuimos justificados por la sangre de Yeshua, Él empieza a hacer todo. Él nos llama con cuerdas de amor para que diariamente seamos ofrenda, sacrificio vivo, santo y agradable, que es el sacrificio que a Dios le agrada. Así que, pues, salí de Babilonia, bájate de tu torre, porque pues cada uno tiene una torre de Babel propia en la que está tratando de ser como Dios. Acuérdate lo que le pasó a esa generación, quedaron confundidos en lenguas y nunca llegaron, la obra quedó inconclusa. Y Babilonia es este mundo, y los juicios a la Babilonia comercial y eclesiástica, o sea, a este sistema, está reservado para la gran tribulación, ese periodo de 3 años y medio básicamente, en donde van a acontecer y acaecer juicios tremendos en la tierra. Y por lo que estamos viendo, Ernie, pues esto está muy cerca. Mateo 24, Marcos 13, Apocalipsis 6, está empezando a cumplirse. De hecho, hace mucho. Entonces, salgamos de la confusión, porque también Babilonia es tristeza, es desasosiego, es desesperanza, es confusión. Vanidad de vanidades, eso es Babilonia. Oh, miseria. Ernie, nada más para hacer énfasis, porque creo que no lo hicimos. Babilonia es muy atractiva. Las doctrinas del mundo son muy atractivas. Históricamente hablando, Babilonia, la ciudad que fundó Nimrod, era maravillosa, como hoy Nueva York o esta ciudad árabe, ¿cómo se llama? Dubái, sí, o París, o Madrid. Es muy atractiva. Babilonia es también la ley, es legalismo. En cambio, Yeshua es gracia. Entonces, no te dejes seducir más por el diablo. El diablo usa este poder, es un poder engañoso. Acuérdate de estas palabras de Apocalipsis 18:4. Hay una sentencia de destrucción de Babilonia. Y Babilonia es todo este mundo, es el sistema. Y va a caer, porque así lo ha prometido Dios. Sal de ahí, vuelve con Dios. Él es tu Padre, te está esperando, no te va a recriminar ni a reprochar nada, al contrario. Vas a recibir el perdón en tu alma, la liberación de todas las culpas en tu alma, vas a recibir la mente de Dios, el Espíritu Santo, pero reconoce, como el hijo pródigo reconoció, que no somos buenos, que no somos justos, que no somos santos, sino más bien malos y perversos. Y si quieres dejar de ser malo y perverso, o más bien recibir el poder para someter al hombre viejo, que es malo y perverso, es babilónico, pues con Yeshua.